Voy a empezar. Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46. Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46. Dice la palabra de Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Palabra de Dios. Bueno, en estas palabras del Señor Jesús encontramos la actitud de muchas personas hacia el reino de Dios. Después de que dio el Señor Jesús una explicación del trigo y de la cizaña, ahora pasa Él a dar más explicaciones con relación a la pregunta inicial de los discípulos. El Señor Jesús había hablado acerca del trigo y de la cizaña, había hablado acerca del hombre bueno como también del enemigo, había hablado de la buena semilla, quienes son los hijos del reino, la mala semilla, que son los hijos del malo. Ambos fueron sembrados, nos enseña el Señor en esta parábola. Ambos revelan la voluntad de aquel que los sembró. En el caso de la buena semilla, revelan la voluntad del hombre bueno. En el caso de la mala semilla, ellos revelan la voluntad del hombre malo. La buena semilla tiene que aprender a vivir con el problema del mal. Personas, ¿verdad?, en las cuales a veces uno piensa que arrancar es la solución. Pero en esta enseñanza el Señor Jesús le dice: no, arrancar no es la solución, sino dejarlos crecer. Y la razón por la cual crecen es que al crecer el trigo y dar su fruto, o sea, va a caer. Y en esa forma, al doblarse, demuestra cierta humildad delante de la presencia del Señor. Y la cizaña no tiene esta capacidad, no tiene la capacidad de dar fruto, ni tampoco tiene la capacidad de doblarse delante de la presencia del Señor. Por esta razón, no está en ustedes, sino dejar esto para el fin del siglo. El Hijo del Hombre hará una separación en el fin del siglo. Los malos que sirvieron de tropiezo tendrán su lugar, los que hacen iniquidad, pero los buenos también tendrán ellos un lugar completamente diferente. Esto lo vemos en la parábola del trigo y de la cizaña. En el versículo 36 del capítulo 13 nos dice la Escritura: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Quedaron ellos sin entendimiento. Fue algo que cautivó sí sus mentes, sus corazones, de querer saber cuál es el propósito, ¿verdad?, de la parábola del trigo y de la cizaña. El Señor Jesús les responde, les contesta, pero también les comparte otras parábolas. Comparte 3 parábolas más a sus discípulos para que ellos no queden sin entendimiento, sino que estén también ellos conscientes de la respuesta de la gente hacia el reino de Dios. Por muy valiosas que sean las enseñanzas, por muy extraordinario que haya venido y establecido
de una manera extraordinaria el Señor Jesús su reino. Siempre habrá gente que va a menospreciar y va a rechazar el mensaje del reino de los cielos. La respuesta de Jesús la vemos nosotros en el versículo 37 en adelante, pero después de responder, les da otra parábola y les da la parábola del tesoro escondido con relación al reino de los cielos. Luego les da la perla de gran precio y luego finalmente les habla de la parábola de la red. Cuando hablamos de la parábola del tesoro escondido, aquí la enseñanza del Señor Jesús es sobre un hombre que encuentra accidentalmente el tesoro, accidentalmente. En la parábola de la perla de gran precio, aquí vemos nosotros un hombre que está en busca de buenas perlas. Cuando se habla de la parábola de la red, es la cosecha del reino. O sea, unos son encontrados, y va a haber esa separación en la parábola de la red. Entonces, número 1, la parábola del tesoro escondido. Bueno, antiguamente habían tesoros cavados en tierra y especialmente en tiempos de guerra, en tiempos de crisis, se acostumbraba antiguamente cavar estos tesoros en tierra debido a la guerra, debido también a las malas situaciones. Por eso vemos algunos historiadores que después de la conquista de los romanos, ellos también fueron y investigaron, no tanto investigaron, sino fueron ellos a ver en dónde pudiesen ellos encontrar también tesoros, porque tenían en mente que los judíos tenían la práctica de cavar en tierra o esconder en tierra ciertos tesoros o ciertos talentos. Entonces ellos se dieron a la tarea para buscar, ¿verdad?, estos tesoros. También estaba la costumbre, si tú de alguna manera, como judío en esos tiempos, te encontrabas o descubrías un tesoro que había sido escondido, bueno, venía a ser propiedad tuya. No ibas a preguntar de quién era. La persona que tal vez escondió ese tesoro se le olvidó, ya no supo dónde quedó y ahora pasa a ser o estar en posesión de aquel que lo encontró. Bueno, en esta parábola vemos que uno es el que encuentra ese tesoro que viene a ser de él. Y vemos que en el reino entre nosotros que está este tesoro, ¿verdad?, que era un valor supremo, que el hombre que se encontró con este tesoro escondido tuvo que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer? No tengo la capacidad económica en el momento de poder comprar aquel terreno, pero tengo otras cosas, tengo otras posesiones, bien las puedo vender, pero él está consciente que para poder comprar ese terreno donde estaba escondido ese tesoro, tenía que venderlo todo, no el 99.9%, tenía que venderlo todo y tenía que tomar una decisión si estaba dispuesto a venderlo todo para comprar ese campo o ese terreno. Él tiene un conocimiento que los demás no tienen. En ese campo hay un tesoro escondido. Yo me he topado con ese tesoro escondido. Ahora tengo que tomar la decisión si estoy dispuesto a vender todo lo que yo tengo para obtener ese campo en donde está el tesoro escondido. Y como veíamos en el estudio de la mañana, una vez más, es el costo que estamos nosotros dispuestos a pagar para seguir a Cristo Jesús. Y es un momento de calcular, es un momento de hacer cuentas. Si estoy dispuesto a hacer y sacrificar lo necesario para obtenerlo, para seguirlo. Y aquí la enseñanza de la parábola del tesoro escondido es de que aunque hay mucha gente, sí hay algunos que están dispuestos a venderlo todo, porque son personas que conocen el valor de las cosas. Y aquí este hombre que se encontró este tesoro escondido conoce el valor. Y eso ha generado en él, por entender el valor de ese tesoro escondido, ha generado en él felicidad, ha generado en él un placer, un gozo, que lo que él tiene no ha generado, pero esto sí ha generado en él gozo y alegría. Y lo invita a tomar una decisión. Y está dispuesto, dice la escritura en la parábola, está dispuesto a venderlo todo. Los discípulos están escuchando. Es una toma de decisiones. ¿Qué hacer? Luego les da la segunda, la parábola de gran precio. Las perlas, antiguamente, una persona que tenía perlas era una persona de autoridad.
era una persona rica, era una persona de mucha influencia. No cualquiera tenía perlas y perlas preciosas. Y en esta parábola el Señor gira un poco y dice que este hombre anda en busca de buenas perlas. El pensamiento es el mismo. Es un hombre que también conoce el valor de las cosas, en este caso el valor de las perlas, pero también es un hombre con un propósito definido. Anda en busca de algo mejor, de la perla de gran precio, que tiene un precio incalculable. Sabe lo que quiere y anda en busca de aquello. Está en busca del supremo valor de la vida. Y un hombre que está dispuesto también a pagar el precio necesario por la perla perfecta. Otra vez, conoce el valor. También conoce y entiende que si no compra esa perla de gran precio, esa perla perfecta, la búsqueda de toda su vida resultaría en vano si no llega a obtener la perla de gran ¿qué? Precio. Conoce el valor de las cosas. Esto es bueno, pero esto es mejor. Esto trae gozo, pero esto trae un gozo eterno. Esto trae alegría, pero esta alegría es perdurable. Conoce el valor. Y cuando encuentra la perla de gran precio, una vez más, la toma de decisiones. Aquel que conoce el valor de las cosas, no le es pesado, no le es difícil, no le es cansado y no va a durar mucho tiempo. La decisión es tomada. Necesito esa perla. Y está dispuesto a vender todo lo que tiene por obtener la perla de gran precio. Porque él sabe que si no la obtiene, el resultado final de su vida va a ser una vida en la cual siempre va a vivir en remordimiento. Y él no quiere vivir de esa manera. Él quiere obtener lo mejor de lo mejor. Por eso la búsqueda de toda su vida resultaría en vano si no la compra. Los discípulos están escuchando. Otra vez, otra decisión. ¿Qué hacer? Finalmente, les habla de la parábola de la red. Ahí en el mar de Galilea había 24 especies diferentes de peces en el mar de Galilea. Y según Levítico capítulo 11, versículos 9 al 10, había peces comestibles y otros que no eran comestibles. Los peces que sí eran comestibles tenían escamas y tenían aletas. Por eso ellos no comían camarón. Y otros peces del mar que no eran comestibles para el pueblo de Israel o permitidos por Dios. Para ellos la parábola de la red también tenía mucho significado. Hay peces buenos y hay peces ¿qué? Hay peces malos. Hay peces que son comestibles y hay otros que no lo son. ¿Qué hacer entonces? Tú tiras la red. El pescador sabe. Esto es parte de la vida del pescador. Tú no sabes. No puedes decir, aquí están los buenos y allá están los malos. Por lo tanto, aquí voy a lanzarme. Tú no lo sabes. Tú lo que haces es lanzas la red y vas a recoger toda clase de pez. Y al llenarse esa red, va a ser llevada a la tierra. Y al ser llevada a la tierra, al bajarse de la nave o del barco, va a haber una separación. Tú tienes que separar lo que es comestible y lo que no es comestible. Lo que es permitido y lo que no es ¿qué? Lo que no es permitido. Esto va a suceder en la era final. Es la enseñanza del Señor Jesús. Así será el fin del siglo. Dice él, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice el maestro. A todos los peces que son malos, a los que sirven de tropiezo, van a ser separados y van a ser lanzados al lago de afuera. O sea, en otras palabras, dice la palabra del Señor, la parábola de la red, que es el fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Recoge, sí, toda clase de pez. Toda clase de pez. Y una vez llena la red, habrá una separación. Pero esto será al fin del siglo.
Así como la parábola del trigo y la cizaña. Ustedes no pueden arrancar la cizaña, porque el trigo corre riesgo. Dejen esto al fin del siglo. Pero también entiendan lo siguiente, que este reino que ha sido establecido, van a haber personas que se van a encontrar con ese reino y van a tener que tomar una decisión. Si están dispuestos a vender todo para comprar ese campo. Van a haber otros que andan en busca de respuestas a las grandes preguntas de la vida. Va a haber lugares en donde van a escuchar respuestas, pero no van a satisfacer el alma. No van a dar las garantías que a veces la conciencia necesita. Van a haber muchas lagunas en las respuestas que van a recibir y en las respuestas que se dan a las grandes preguntas de la vida. Pero cuando llegan a escuchar algo que jamás habían escuchado y que ellos consideran como una verdad absoluta, verdadera, estarán dispuestos a dejarlo todo por obtener la perla de gran precio. Y son personas que al dejarlo todo o venderlo todo por comprar aquello, entienden el valor y no van a retroceder. Así van a tratar las cosas del reino de los cielos. Pero también el reino es como una red. Como iglesia se van a exponer a todo, a peces buenos y a peces malos. Tienen que aprender a vivir con el problema del mal, o tenemos que aprender a vivir con el problema del mal. Erradicarlo nosotros mismos no es factible. No podemos. Tenemos que dejar esto para los ángeles. Cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez, serán los ángeles los segadores. Y ellos van a hacer la separación. No nosotros, ellos. Pero tú que estuviste dispuesto para vender todo, para comprar ese campo, serás de aquellos que el Señor ha de recibir. Aquellos que andaban en busca de las respuestas divinas para las preguntas que a veces nosotros tenemos o hacemos. Que cuando encontraste la perla de gran precio, también estuviste dispuestos a dejar todo o venderlo todo por obtener aquello. También tú estarás con el Señor Jesús. Todo esto, fueron 7 parábolas en total que el Señor Jesús dio en esta ocasión. Pero solamente nos enfocaremos en la 3, dando como origen la parábola del trigo y la cizaña. Todo esto presenta la naturaleza y extensión del bien y del mal en estas parábolas. Está la presencia del bien y está la presencia del mal. ¿Por qué está el bien y está el mal? Porque el hombre bueno sembró ¿qué? Buena semilla. Porque hay mal, porque el hombre malo de noche sembró mala ¿qué? Mala semilla. En el mundo hay gente buena, hay gente mala. ¿Qué se clasifica a la gente buena? ¿O cómo yo puedo clasificar a gente buena y clasificar a gente mala? El Señor Jesús les da la respuesta. Es aquel que está dispuesto a venderlo todo por obtener ese campo, porque conoce el valor de ese tesoro. Es la persona que anda en la búsqueda y cuando logra encontrar la perla de gran precio, está dispuesto también a venderlo todo por obtener la perla de gran precio. Es obtenerla, es posesionarse de ella, es adquirir ese campo, que venga a ser propiedad de él, que no ande pensando si lo hago o no lo hago, voy o no voy, me entrego o no me entrego, se entrega por completo, es de él, le pertenece ahora a él. Y aquellos que es la perla, pues también andan en búsqueda. Son aquellos que tienen mucha curiosidad de saber. Escuchan aquí, escuchan allá, leen por aquí, leen por allá. Que les dijeron que tal persona tiene tanta enseñanza, pues ahí van a escuchar lo que el gurú está diciendo, ya está. Y luego se van y escuchan a otra persona. Y luego se van aquí, se van allá, pero el alma sigue insatisfecha. Hasta que finalmente
como muchos de nosotros, creo que he encontrado lo que estaba buscando. Creo que he encontrado lo que estaba buscando. Porque lo que escucho y lo que hasta ahorita he entendido tiene un valor muy significativo que nada se compara al valor de esa perla de gran precio. Todo esto tiene precio, sí, todo en la vida tiene precio, pero este tiene un gran precio. ¿Y sabes lo que hace extraordinario la perla de gran precio? Que cuando tú determinas quitarle el valor en donde has puesto valor, como dice el Señor, donde estuviera vuestro tesoro, allí va a estar vuestro corazón. Cuando yo saco mi corazón de estos tesoros terrenales, que muchas de las veces yo los he acumulado, y deposito mi corazón en el tesoro que de Dios ha venido, entonces vendré a ser una persona que conoce el valor y que está digno y que está dispuesto a pagar el precio para obtener esa perla. Pero también vivimos con el problema de gente buena y de gente mala. ¿Cuál es la solución al problema? Espérate hasta el final del siglo. Dios se encargará de hacer esa separación. Entonces, todo presenta la naturaleza y extensión del bien y del mal. A veces nos enfocamos mucho en el mal, pero también hay mucho bien. Y el bien a veces no es publicado, no está en los medios de comunicación. El bien es un bien y el bien es bien porque el bien es sencillo. El bien no anda buscando cámaras. El bien no anda buscando un lugar donde toda la gente lo está viendo para aplaudirte. Porque el Señor Jesús dice, si eso buscas, de cierto te digo, que ya lo tienes. La calidad de lo bueno no es así. La calidad de lo bueno, como dice el Señor, lo que tú haces en secreto, tu Padre Celestial lo recompensará públicamente. Es esa generosidad, es esa dádiva, es esa honestidad, es esa integridad que define al que es bueno. Aquel que observa y se encontró con un tesoro y mira, nadie más, ok, yo solo, ok, pero tiene un precio. No importa. ¿Qué vas a hacer? Vender. ¿Y qué vas a vender? Todo. ¿Vas a vender todo? ¿Todo tu esfuerzo se va a ir así? No. Es que todo mi esfuerzo se culmina en esto, en comprar este campo. No es pérdida, es ganancia, es perspectiva. Finalmente me encontré la perla de gran precio, pero es de gran valor, yo sé. Tú no tienes ese valor. No lo tengo. Y yo sé que no lo tengo, pero estoy dispuesto a vender lo que sí tengo. Todo. Pero te ha requerido esfuerzo, trabajo, desgaste. Sí, yo sé. Pero una vez más, es perspectiva. Es como que si todo lo he estado acumulando, porque en mi mente está la perla de gran precio. Que si tú logras saber la perla de gran precio, tú harías lo mismo. Pero ese es el problema que vemos en el trigo y la cizaña y el problema que vemos en la parábola de la red, que no todos tienen la misma perspectiva. Hay gente que responde al reino de una manera mal y otros que responden de una manera bien. El problema que encontramos o que encontraban los discípulos por las actitudes y respuestas a las nuevas enseñanzas del reino. El reino de los cielos es semejante a... ¿Sabes por qué la gente responde de una manera? Porque son nuevas enseñanzas. Son nuevas enseñanzas. Por eso responden de una manera mal. Porque no cabe en lo que ya están acostumbrados a escuchar. De repente viene algo nuevo y hay duda en el corazón del hombre y de la mujer. Hay duda. Hay cierta reserva. Respuesta de rechazo de las autoridades también. ¿Por qué respuesta el rechazo de las autoridades? Porque es algo nuevo. Lo nuevo a veces nos causa a nosotros cierta distancia o cierta reserva. Y es muy natural, en la mayoría es muy natural.
los que vienen a la iglesia por primera vez siempre entran con reserva. No conocen a nadie, entran con cierta reserva. Cuando vienes a la iglesia por primera vez también, cierta reserva, porque tú no conoces a quién. ¿Sabes qué es iglesia? Pues porque es iglesia. Sucede también cuando nos invitan a una fiesta. Pues ¿quién va a estar ahí siempre? ¿Quién va a estar ahí? ¿Por qué queremos quién va a estar ahí? Porque no nos gusta estar donde hay gente que no, ¿qué? Nomás estar sentado ahí, no hablar con nadie, ni hacer esto, sonrisa. ¿Quién va a estar ahí? Hay cierta reserva. En los líderes religiosos hubo esa reserva con las nuevas enseñanzas de Jesús. No son nuevas, sino más que nada eran interpretaciones correctas, las cuales ellos no estaban acostumbrados, pero para ellos era algo nuevo. En estas parábolas el Señor motiva a sus discípulos a la paciencia e incentiva también la sabiduría. Sean pacientes, sean pacientes, sean muy pacientes e incentiva también la sabiduría del Señor. La solución no es cortar. Sean sabios y prudentes. Hay muchos tesoros que han sido escondidos. Hay gente que se va a encontrar con esos tesoros y van a estar dispuestos a comprar esos campos. Hay gente que conoce y anda en búsqueda de buenas perlas y van a encontrar esas perlas. Sean pacientes. No se enfoquen nada más en lo malo, en lo negativo, en lo destructivo, en lo negro. No, yo sé que eso está presente. ¿Por qué está presente? Porque el hombre malo sembró cizaña y lo hizo de noche. Por eso tenemos que aprender a vivir con el mal. Para el judaísmo ortodoxo, relacionado con el templo de Jerusalén, no había oportunidad para nuevas enseñanzas. Para el judío ortodoxo, así se hacen las cosas, y que todo lo que estaba relacionado con el templo, así se hacen las cosas, y este es el templo. Cuando escucharon estas nuevas enseñanzas de Jesús, no se articulaban según lo tradicional y según lo cultural. No puedo articular esto. Claro que no puedes. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Lo vimos en la clase. No puede sujetarse a Dios, ni tampoco puede hacerlo. ¿Cómo el sistema actual lidera con estas enseñanzas? No pueden. Porque no hay una experiencia cultural, tradicional, que pueda decir el por qué. Lo ven como una amenaza y por eso lo rechazan. ¿Cómo? No entra. El Señor Jesús batalló mucho con la élite religiosa. Es como mucho ministro que Dios le ha dado mucha influencia y están en lugares de autoridad. Es la oposición que se encuentra en el Senado. Es la oposición que se encuentra en la Casa de los Representantes. Es la oposición que se encuentra en la Casa Blanca. No hablo de política, pero es la oposición que el nuevo presidente de Argentina se enfrenta. Es oposición. La oposición que ha combatido el presidente de El Salvador. Porque hay oposición. Porque la corrupción no entiende el valor de las cosas nuevas. La corrupción y el corazón dañado no entiende lo que es bueno, amar al prójimo, lo que es justo, lo que es ser recto, lo que es ser derecho, lo que es ser honesto. No entiende, no entra. Y porque no entra y no entiende, te rechaza. Y usa su poder para silenciarte. Usa su influencia para levantarse en armas e ir en contra tuya. Ese es el sistema en el cual vivió el Señor Jesús y ese es el sistema en el cual la iglesia del siglo XXI estamos enfrentando. Jóvenes que necesitan entender que van a ser rechazados. ¿Por qué? Porque el sistema no puede recibir las enseñanzas de Cristo. Porque la cultura no lo puede entender. La cultura tiene su propia agenda, pero Cristo tiene el de Él. Y mientras uno no conozca el valor de las cosas, jamás vamos a tomar una sabia decisión. Jamás vamos a tomar una sabia decisión. Son parábolas.
A veces uno dice, si yo fuese el presidente haría esto, haría esto. No, es que no sabemos. Mejor hay que tranquilizar nuestras emociones, enojarnos menos y esperar para el fin de la siega. Jesús y sus ángeles harán esa separación. Mientras tanto, tenemos que aprender a vivir con el problema del mal. Y nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes tienen que luchar con la presión social. Tienen que aprender a pelear la buena batalla con esta cultura que está forzando sus ideas en ellos. ¿Cómo van a recibir lo que es nuevo, no? Por eso termina Jesús diciendo algo fenomenal. Fíjense lo que dice el versículo 52. Bueno, vamos a leer el versículo 51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron. ¿Qué respondieron? Sí, Señor. Él les dijo, fíjense, Él les dijo, por esto, todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas ¿qué? Cosas viejas. En el mundo hay gente intelectual, gente conocedora, hay doctores, hay filósofos, hay gente que es diestra en sus oficios, intelectuales, que son respetables. Pero en el reino, en la iglesia, también hay escribas doctos, hermanos, hermanas. Hay gente educada y preparada. Y el doctorado que tú y yo estamos recibiendo de nuestro maestro, que nos hace expertos en la materia de las cosas espirituales, porque el hombre espiritual discierne todas las cosas espiritualmente, y el hombre espiritual no puede ser juzgado por el hombre carnal, porque el espiritual juzga todas las cosas, y porque el juicio del hombre espiritual siempre va a ser justo y derecho. Por eso, qué gran necesidad tenemos de siempre caminar y seguir al maestro, para no caer en injusticias que a veces caemos. Pero en fin, todo hombre en el reino de Dios, dice el Señor, todo hombre en el reino tiene doctos. El reino de Dios cuenta con la presencia de gente preparada. ¿Quieres ver la preparación de ellos? Dice la palabra, es semejante a un padre de familia. El doctor, el intelectual, es semejante a un padre de familia. ¿Ok? Entiendo. ¿Y qué hace el padre de familia? Saca de sus tesoros. Tiene un tesoro, ¿eh? El hombre intelectual tiene un tesoro incalculable. ¿Cuál tesoro? Compró un campo. Y en ese campo había ¿qué? Un tesoro. Compró la perla de gran precio. ¿Tiene un qué? Tiene un tesoro. Bueno, el hombre, el padre de familia, saca de su tesoro cosas nuevas y cosas ¿qué? Viejas. Fíjate. Conoce el valor de lo nuevo. Lo conoce. Pero también conoce el valor de lo viejo. No va a desperdiciar lo viejo. No. Él sabe manejarse entre las cosas que fueron ejemplares ayer y las cosas nuevas que siguen siendo ejemplares hoy. Sabe tener una comunicación con sus hijos, sabe hablar del valor de las cosas nuevas y el valor de las cosas viejas. Pero el valor de estas ideas no tiene valor, es desperdicio. Cuando tú te sientas y hablas con un doctor y te está explicando el problema que tú tienes, hay doctores que te hablan en un vocabulario muy elocuente, que a veces, aunque no entiendes nada, te encanta porque uno dice, wow, qué palabras que nunca he escuchado. Y cuando el doctor te ve así, dice, oh, esto no me entiendo. Y luego ya te hablan un vocabulario en el cual tú puedes hacer, o a veces saca una ¿qué? Saca una gráfica. Y luego no sé si les pasaba a ustedes, nos dice Teresa acetaminofén. ¿Qué es eso? ¿Está ahí? No, está ahí, no. Ok. Hay palabras que uno no las entendía. Y uno ve su facilidad y cómo se maneja. Hermanos, el hombre espiritual, la mujer espiritual, tiene la misma y mejor capacidad.
Tú sabes navegar sobre los laberintos de la vida. Conoces el valor de lo de ayer y conoces el valor de lo de ahora. Eres un doctor en el reino de los cielos. Nunca te menosprecies. El que lo hagan los demás, que lo hagan, pero no tú. No te traiciones a ti mismo, ni a tu conciencia, ni a tu corazón. No lo hagas. Si estamos siendo guiados y seguimos al Rey y abrazamos sus enseñanzas y lo hemos vendido todo por obtener aquello, considérate un doctor que puedes manejar y sacar y conoce el valor de lo viejo, pero también conoces el valor de lo nuevo. Uno nunca piensa así si no es por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Jesús articulaba una nueva visión de la espiritualidad y una forma de vida diferente, reverente, que la mente carnal no entiende. No la entiende. Y el problema es conmigo. Que estando en la casa de Dios, no tome ventaja y provecho de las cosas de Dios. Espero que no suceda con ninguno de los que estamos aquí. Yo sé que en algunos hay resistencia, porque la hubo en mí. No hablo de ti, hablo de mí. Hubo resistencia. Hubo mucha resistencia. Desde joven, desde los 16, 17, no se diga los 19 años, que fueron uno de los años más difíciles. Pero estaba ahí pues, porque vivía bajo el techo de mis papás y no tenía otra alternativa. Irme de la casa lo consideré todas las noches, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque no tenía herencia, no tenía dinero, pues, ¿a dónde me voy? Pero estaba en casa. Y mientras estaba en casa le hice la vida de cuadritos a todo mundo. Porque las ideas de Jesús no chocan conmigo. O más bien chocaban demasiado conmigo. Porque yo quería hacer lo que yo quiero. Decirme a mí lo que yo tenía que decir. Dice un hermano, si vengo del barrio, vengo de uno de los lugares más peligrosos de California, y ahora ahí se me va a decir lo que tengo que hacer. ¿Es cizaña o es trigo? ¿Lo sembró el hombre bueno o lo sembró el hombre malo? ¿Entiende el valor de las cosas? Yo tengo, y tú tienes que tomar esa decisión. Y a veces lo hacía al revés. ¿Sí es una palabra correcta? Al revés. Al revés lo hacía, que me vieran. Que me vieran. No puedo ocultarlo. Pero gracias a Dios, que Dios no nos rechaza. Y si tú en esta mañana estás luchando con Dios, yo quiero decirte, Dios no te va a desechar. No te va a desechar. Dios va a pelear por ti. Va a pelear por tu mente. Va a pelear por tu corazón. Va a pelear por todo tu ser. Por eso, gracias a Dios que estás aquí. Termino. Porque hay un fin. Hay una culminación. El tiempo va a terminar y el hijo va a regresar y va a haber una separación. No temas a la separación. Confía en Dios y espera en Dios. Espera en Dios. Si alguno en esta mañana no ha obedecido el Evangelio, otra forma de hacerlo, si tú has encontrado un tesoro, si tú has y estás buscando las respuestas a las grandes inquietudes de la vida y en Cristo lo has encontrado, ahora la pregunta, ¿estás tú dispuesto a venderlo todo por comprar ese campo? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por la perla de gran precio? Es una decisión. Por eso cuando uno viene a Cristo de su corazón, yo sé
que fue una decisión que pensó y meditó, y cuando se entrega hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitamos de arrepentimiento. ¿Por qué hay gozo en el cielo? Porque es un corazón que dice, Señor, me rindo a ti. No más. En ti está lo valioso y lo más glorioso de esta vida. Y a los que somos cristianos, no desvaloremos el tesoro ni la perla. No le quitemos el valor. No dejemos que el mundo nos engañe. Hay que mantener en alto al Rey. Vamos a estar de pie. Es tu decisión. ¿Qué haces con el tesoro escondido? ¿Qué haces con la perla de gran precio? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No hay que desvalorar. Es un valor incalculable, el reino de Dios. Ven a Cristo. Gracias por esa lucha. Pero vence, ven a Él. Dios no te va a defraudar. No, pues ¿qué voy a comer mañana? ¿Qué dijo el salmista? Joven fui y envejecido. Y si algo la vida me ha enseñado que Dios no deja justo desamparado, ni su descendencia que me diga pan. No, tú no te preocupes. Ven a Cristo mientras cantamos el himno de invitación.